no se les olvide suscribirse a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, para que tengan acceso a los videos que nosotros hacemos semanalmente y la información sobre los temas de cada café. Sin más preámbulo, vamos a empezar a llamar a nuestros panelistas expertos en terremotos. Primero tenemos el honor de invitar a la tarima a Gustavo Wilches Chaux. Él es consultor y conferencista, experto en prevención de desastres. Un aplauso, por favor. Mónica Arcila, ella es geóloga experta en terremotos y hace parte del grupo de monitoreo y evaluación de actividad sísmica del Servicio Geológico Colombiano. Juan Carlos Reyes, él es ingeniero, experto en ingeniería estructural, mecánica y de materiales y es profesor de la Universidad de los Andes. Y Carlos Eduardo Olano, él hace parte del grupo de Bomberos Colombia, es instructor y experto en emergencias. Un aplauso, por favor. Listo. Entonces nosotros al comienzo de cada evento mostramos de manera resumida, muy resumida, cómo llegaron a cada panelista a saber tanto de este tema. Entonces cada uno nos va a contar, recortico en un minuto, en qué trabaja y cómo sabe tanto del tema del interés. Entonces, ¿por qué no empezamos con Gustavo? Hola, primero muchas gracias por invitarme, muchas gracias por estar acá y muchas gracias por el aplauso que me fiaron al principio. Pues cuando a mí me piden que me presente, yo soy exalumno del terremoto de Popayán, exalumno del terremoto de Tierra Adentro, tengo un posgrado en el terremoto del eje cafetero y algunos otros posgrados en el terremoto de Van en Irán indirectamente, en el huracán Iván en Cuba y en otras cosas. Y realmente yo estudié Derecho y Ciencias Políticas y Sociales. Excelente. Moni. Bueno, después de la presentación de Gustavo, pues cualquier cosa lo pone a uno a pensar. Pues yo soy de Manizales, entonces tierra de terremotos. Tengo entonces mis primeros pinitos en el sismo de 1979. Ahí vamos a entrar a competir. ¿Terremoto del Tumaco? No, el del eje cafetero, el del 23 de noviembre. Y compartimos con Gustavo el de 1994, el del PAES. Bueno, yo soy geóloga de la Universidad de Caldas, trabajo en el Servicio Geológico hace 27 años. Tuve la oportunidad de trabajar en vigilancia volcánica, en los temas de sismología, y desde hace 15 años estoy en Bogotá trabajando los temas de sismos y específicamente amenaza sísmica del país. Juan Carlos. Yo soy Juan Carlos Reyes, yo soy de Bucaramanga, también neosísmico Bucaramanga. Y soy ingeniero civil de la UIS, maestría aquí en los Andes y doctorado en la Universidad de California en Berkeley, en los temas de ingeniería sísmica y también ingeniería estructural. Carlos. Bueno, muy buenas noches para todos ustedes. Buenas noches. Buenas noches. No, como que están durmiendo. Señores, buenas noches, mucho gusto, rico poder estar aquí con ustedes. Bueno, como dice el profesor y todos los demás, yo viví un terremoto propio en el año de 1985, soy colombo mexicano. Se pueden imaginar, en el 85 viví el terremoto de México, iba de la mano de mi abuelo en una troca y nos cogió el terremoto y yo iba para la escuela. A los pocos días mi padre, pues decidimos, mi padre es de Pereira, decidimos venirnos para Colombia y aquí en Colombia vivimos. ¿Qué pasó en el 85? ¿Qué no pasó? ¿Qué no pasó en el 85? Pero digamos que una catástrofe. A ver, bien, me tocaron esas dos situaciones y pues de ahí me he preparado mucho en lo que es la parte de emergencias. Soy técnico y tecnólogo en atención prehospitalaria, técnico especializado en rescate y hago parte del grupo USAR, la Fuerza de Tarea Internacional. He tenido y pues he podido estar en el terremoto del Perú, en el terremoto de Ecuador y también estuve en el terremoto de Cafetero como rescatista. Gracias. Bueno, muchas gracias, un aplauso a los panelistas. Listo, entonces,
Antes de empezar quisiera que todos estemos al mismo nivel, y es que vamos a ver un poquito de qué se tratan los terremotos, por qué se causan, y un poquito también acerca de la historia de los terremotos en Bogotá. Entonces, ¿por qué no empezamos con Mónica? Nos cuentas por qué se causan los terremotos y por qué en Bogotá. Bueno, pues para dar ese contexto, podríamos empezar por unos conceptos mínimos básicos, y es decir que la Tierra está conformada por 3 capas principales: la corteza, el núcleo, el manto y el núcleo. La corteza, que es como la cascarita, está fragmentada en una serie de bloques que se mueven unos con respecto a otros, y en esas fuerzas, en esos movimientos, es que se producen las tensiones que se acumulan principalmente en esos límites, en los límites de las placas litosféricas, conocidas como, comúnmente como placas tectónicas, y en esos límites es que se generan las mayores tensiones, que igual se propagan hacia el interior. Entonces, un sismo, empecemos por decir sismo, temblor, terremoto, es lo mismo. A veces reservamos la categoría de terremoto para los eventos más grandes que pues causan afectación, pero pues semánticamente hablando son sinónimos. Los sismos entonces se producen cuando se acumulan esas fuerzas que conducen las placas, esas balsas que componen la corteza terrestre, y los materiales tienen la capacidad de acumular una deformación, de resistir unas fuerzas, pero cuando esas fuerzas superan la capacidad de los materiales se rompen. Es como cuando, por ejemplo, tengo una regla de material, pues plástico, yo la puedo ir doblando y la sigo doblando, ella se va a flexionar, a deformar un poco. Si sigo doblando, pues va a llegar un momento en que esa regla se rompe. Cuando se rompe, los lados saltan, y eso es, digamos, el proceso, porque el sismo, lo que nosotros percibimos es el paso de las ondas que se producen cuando ocurre esa liberación, pero realmente los sismos son procesos largos en el tiempo que involucran una acumulación de esos esfuerzos y esa liberación súbita. Entonces definimos realmente el sismo, lo que nosotros percibimos es el paso de las ondas, que es esa forma en que se libera, se transmite esa energía. Pues de pronto más adelante pues contamos de los sismos o cuáles son las zonas sísmicas en Colombia y por qué Bogotá. Entonces, en el Pacífico colombiano tenemos un límite de placas muy importante, que es donde la placa de Nazca, que es la que sirve de piso al Océano Pacífico, se está metiendo debajo del continente suramericano. Eso es el proceso que conocemos como subducción, y por eso allí tenemos los mayores sismos, porque son esas zonas las que acumulan la mayor cantidad de deformación, como tener un plato, una balanza, un fiel de una balanza, y estoy acumulando deformación, esfuerzo. A medida que esa pila de esfuerzos va aumentando, la probabilidad de un sismo se va haciendo mayor. Aunque siempre decimos que no es posible predecir los sismos, sí responden a un proceso físico de acumulación de esfuerzos que llegará un momento en que se rompen. El problema es que la naturaleza es caótica, y pues cualquier cambio en la trayectoria nos cambia el resultado. Entonces, y de ese límite en el Pacífico tenemos pues una transmisión, porque del otro lado está empujando también Sudamérica. Hay una acumulación que es lo que nos ha producido las montañas, toda la cordillera de los Andes, los volcanes están allí también como respuesta a ese proceso tectónico. Entonces tenemos una cantidad de fallas, también oímos mencionar las fallas geológicas, que es entonces ese proceso de ruptura. Una de las principales estructuras es la que sirve de límite a la región andina de la zona de la Amazonía y la Orinoquía, y allí es donde se generan los mayores sismos que han afectado Bogotá. Entonces ahí nos vamos acercando a eso. Bogotá tiene una historia sísmica, pues las nuevas generaciones de pronto no lo han vivido, pero hace 51 años y 101 años Bogotá fue pues afectado de manera importante por sismos, que pues lo podemos ver en un ratito. Vale. Antes de seguir, el que me quiera contestar, ¿cómo se mide la intensidad de un sismo? ¿Cómo es eso de las escalas? Bueno, ahí... Pues de manera resumida. Listo. Dos conceptos.
intensidad y magnitud. La magnitud nos habla de la energía que libera el sismo. Entonces, en general decimos un sismo tiene una única magnitud. Hay diferentes escalas de magnitud, la magnitud local o Richter, ahora la magnitud de ondas superficiales, y la que se está usando ahora más frecuente es la magnitud de momento, que no tiene los problemas de saturación que tenían las otras. Las intensidades es cómo nos afectan los sismos. Entonces, si un sismo tiene una magnitud, pero tiene diversas intensidades dependiendo de qué tan cerca o qué tan lejos esté del epicentro y de cómo me afecta, cuáles son las consecuencias. La intensidad se mide hay diferentes escalas, escala vertical y modificada o la escala macrosísmica europea son las que más se usan hoy en día. Esas van de 1 a 12, donde cada grado nos describe los efectos. Y la magnitud es una escala abierta, la magnitud son grados y decimales, mientras que en general la escala de intensidad son grados, pues unidades enteras, 6, 7, 8, cada uno de esos grados nos da idea de la afectación que tuvo el sismo. Perfecto, listo, entonces ya saben, ¿no? No es lo mismo intensidad que magnitud. Ahora, me gustaría que, entonces, de pronto primero hablar sobre prevención de desastres, o sea, prevención, cómo se respondería a un terremoto en Bogotá. De pronto después hablar un poco sobre sismoresistencia y también después qué hay que hacer durante un terremoto, ¿cierto? Y cuál es la labor del cuerpo bomberos. Entonces, ¿por qué no empezamos con Gustavo? Bueno, varias cosas. Yo me iría feliz si por lo menos un virus queda en el ambiente, y es que los desastres no son naturales. Imagínense ustedes mentalmente ejemplos de 3 o 4 desastres. Seguramente habrán pensado un terremoto, una erupción volcánica, un huracán, una inundación. Esos son fenómenos naturales, son parte de la dinámica natural de la Tierra, salvo en el caso, por ejemplo, de algunos terremotos que pueden ser inducidos. Y una de las causas, y pongo el tema porque en este momento suena mucho, por el fracking, por ejemplo. No hay certezas, pero hay muchas sospechas y muchas evidencias que conectan el fracking con sismos inducidos o grandes represas, por ejemplo, en la presión que ejerce sobre estas fallas geológicas, sobre estas grietas del cráneo, digamos, que es la Tierra. Para imaginarse lo que estaba contando ahora ella, piensen en el cráneo humano. Acuérdense que hay una cantidad de huesos que están pegados unos con otros, pero esos huesos se están moviendo permanentemente. Pero son fenómenos naturales. Lo que sucede es que para que ese fenómeno natural se convierta en un desastre, se necesita que el territorio, y cuando hablo del territorio hablo básicamente de comunidades y en alguna medida de ecosistemas también, no tengan la capacidad de convivir con los efectos de esa dinámica natural. Toda agua es bendita, todo aguacero es bendito, pero si nuestro techo tiene goteras, ese aguacero que es nomás un aguacero normal y común y corriente de todos los días, se puede convertir en un desastre porque se entra el agua y moja todo lo que tenemos adentro y puede dañar todo lo que tenemos adentro. Entonces, hay una cosa que es muy común, es hablar de desastres naturales, y eso confunde, y yo creo que no es en todos los casos simplemente accidental que se hable de desastres naturales, porque resulta que hay mucha gente que toma decisiones que generan vulnerabilidad, o sea, generan imposibilidad del territorio de convivir con los efectos de ese fenómeno, y entonces es más cómodo echarle la culpa a la naturaleza. Yo siempre cuento, yo creo que me ha ocurrido muchas veces, el hombre que le pegaron 18 puñaladas y el médico forense en el acta de función donde decía causa de muerte escribió muerte natural, y entonces los familiares protestaron y dijeron, ¿cómo muerte natural si le pegaron 18 puñaladas? Dijo, pues era natural que se muriera. Por supuesto que en un territorio como este en el que nosotros vivimos, que pertenece al agua, en esta parte plana, y ustedes que son los técnicos me confirmarán, en esta parte plana sobre la cual está instalado Bogotá, esto fue un enorme lago que se conoce como el lago Humboldt, se fue desecando, y de acuerdo con datos de alguien a quien siempre le doy el crédito porque fue la primera vez que le doy el dato, Fernando Viviescas de la Universidad de los Andes,
este territorio sobre el cual está construido Bogotá, que hoy es una costra urbana de 40.000 hectáreas, entró al siglo XX con 50.000 hectáreas de humedales. De esos 50.000 hectáreas de humedales terminamos el siglo XX con 600. O sea que a lo largo del siglo XX pavimentamos 49.400 hectáreas de humedales. Con grandes esfuerzos en este momento se han logrado recuperar y hay más o menos 1.000 hectáreas de humedales, pero todo ese territorio pertenece al agua. Y alguien me preguntaba una vez por qué cada vez que llueve se inunda el lago. La pregunta es ¿por qué se llama el lago? Y se llama el lago, si ustedes ven fotos de hasta los años, finales de los años 50, pues ahí donde hoy están vendiendo videojuegos y software y todo ese tipo de cosas, era gente pescando, navegando, etcétera, etcétera. Entonces todas esas alteraciones van haciendo que los territorios pierdan capacidad de convivir con los fenómenos naturales y ese fenómeno natural se convierte en un desastre. La gestión del riesgo es correr riesgos porque parte consustancial de la vida es correr riesgos, pero evitamos o reducimos la posibilidad de que el riesgo se convierta en un desastre si tomamos ciertas medidas, como por ejemplo, si vamos a atravesar la carrera 30, pues nos vamos a un puente elevado, un puente peatonal, y lo atravesamos por el puente peatonal, que también tiene otros riesgos, dependiendo además de la hora en que lo atravesemos. O nos vamos a un semáforo y pasamos por la cebra. Eso es gestión del riesgo a nivel cotidiano. Entonces, más que prevención de desastres, se habla gestión del riesgo, que es interactuar sobre el aguacero cuando podemos hacerlo, pero normalmente si el aguacero es un fenómeno natural no podemos hacer, pero sí podemos coger la gotera para que sea capaz de aguantar el aguacero sin problemas. Bueno, muchas gracias por la intervención, que hemos diferencia, muy diferente gestión de riesgos a prevención de desastres. Digamos, la prevención es parte de la gestión de riesgo, pero la gestión es un concepto más global. Claro. Bueno, Juan Carlos, entonces todos hemos pasado por este pensamiento, estamos en la casa, en el apartamento y llegó un temblor. Entonces lo que uno muchas veces piensa es, ¿será que esto se va a caer o no se va a caer? Hablemos un poquito sobre sismoresistencia. ¿De qué se trata y cómo es el asunto en Bogotá? Bueno, la sismoresistencia pues es un tema que se ha desarrollado bastante en los últimos 50, 60 años, ¿cierto? Y este tema de sismoresistencia inicialmente se llamaba, por ejemplo, ahora se llaman las estructuras sismorresistentes, ahora se llaman, antes se llamaban estructuras antisísmicas, ahora son sismorresistentes, ¿cierto? Se ha ido cambiando la terminología porque las estructuras no están en contra del terremoto, como sería la palabra antisísmico, sino más bien tienen la capacidad de soportar un terremoto. La sismorresistencia no implica que la estructura después de un terremoto fuerte vaya a quedar perfecta sin una grietica. En el caso colombiano, lo que se garantiza durante un terremoto fuerte es proteger la vida de los ocupantes y no quedar totalmente sin ningún daño estructural o no estructural. Entonces, en el pasado, desde el sismo que mencionaron hace un rato de Popayán del 83, hubo una preocupación muy fuerte acerca de la sismorresistencia y motivado por ese terremoto se logró sacar de manera extraordinaria una ley para tener una norma o un reglamento de construcciones sismorresistentes. Inicialmente se llamaba código porque era algo que se hizo de manera extraordinaria, pero después la palabra código se le quitó a eso y se llama actualmente reglamento, porque los códigos los puede hacer pues solamente ¿cierto? Una parte, no la podían promulgar como la ley que están promulgando. Entonces este primer código es del 85, ¿cierto? Que ahorita después hay una versión del 98 y la última es del 2010, que se llama el reglamento sismorresistente. Y lo que garantizan estos reglamentos es que durante un sismo muy leve la estructura no tenga ningún daño. Durante un sismo moderado haya daño en los elementos no estructurales, es decir, salgan grietas en los muros del ladrillo o hayan daños en algunos
partes de la estructura, el cielo raso, ¿cierto? Cosas que se consideran no estructurales, pero la estructura queda sin daño. Pero durante un sismo muy fuerte, sí va a haber daño en la estructura, ¿cierto? Entonces la sismoresistencia no implica que su estructura quede perfecta después del terremoto, sino más bien que va a proteger la vida de los ocupantes, es decir, que no va a colapsar. Ligado a la sismoresistencia, hay muchos conceptos de la dinámica de las estructuras. Aquí yo me traje estos tarros, ¿cierto? Que siempre llevo a veces a la clase. Esto representa dos edificios. Cuando yo los muevo, ustedes ven una diferencia entre esos dos, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Entre este y este. Este se demora más en quedarse quieto, ¿cierto? Se demora más en hacer una oscilación. Esa propiedad se llama el periodo de vibración. ¿Cuánto se demora la estructura en hacer una oscilación? ¿Cierto? Esta hace una oscilación mucho más rápido, tiene un periodo mucho más bajo. Esta tiene un periodo más alto, si lo medimos esto sería, no sé, 0.7 segundos, esto 0.1 segundos, por decir algo, ¿cierto? Entonces tenemos, esto podría representar el periodo de vibración de una estructura, de un edificio de 7 pisos. Y esta tal vez de 1, 2 o 3 pisos, ¿cierto? Entonces tenemos unas propiedades diferentes en la estructura. Cuando llega el terremoto, dependiendo del tipo de suelo, qué tan lejos esté, va a traer unas frecuencias. Si esas frecuencias coinciden o se acercan a las de la estructura, pues los efectos son más catastróficos. Es decir, si yo muevo esto, ¿cierto? Con esa frecuencia moví esta estructura y esta no se movió mucho, pero si la muevo con esta, pasa lo contrario, ¿cierto? Durante un terremoto, dependiendo del tipo de suelo, las propiedades del suelo que hayan, qué tan lejos o cerca esté el terremoto, va a haber un contenido de frecuencias que pueda afectar de manera diferente a las estructuras. Y entonces, qué tan segura es la estructura va a depender precisamente de esas propiedades. Obviamente, cuando se diseña una estructura sismorresistente, esas propiedades se tienen en cuenta para garantizar de alguna manera que la estructura no colapse durante un sismo fuerte, que es la premisa básica del diseño sismorresistente. La protección de la propiedad es un subproducto de la protección de la vida de las personas, pero no se garantiza que durante un terremoto muy fuerte se proteja la propiedad. Es decir, puede ser que después del terremoto fuerte haya que demoler el edificio. Me imagino que todas las estructuras en Bogotá son sismorresistentes, ¿no? Pues no. No son sismorresistentes porque, como decía antes, la aparición de los reglamentos sismorresistentes en Colombia se ha hecho después de 1985. Y eso por un lado. Por otro lado, hay mucha o buena parte de la construcción en Bogotá que es informal, que se hizo con un crecimiento urbanístico acelerado, desordenado, sin mucho control, y entonces tenemos una gran cantidad de construcciones en la ciudad que fueron construidas de manera informal o de manera formal, pero sin cumplir a cabalidad con estos reglamentos, ya sea porque no existían, si la construcción es de mucho antes del 85, o porque aún existiendo los reglamentos, las curadurías o los procedimientos de control no garantizaban que la construcción cumpliera a cabalidad con todos los requisitos. Entonces la cantidad de construcciones sismorresistentes es menor en la ciudad. De hecho, diría que más de la mitad de las construcciones en Bogotá no cumplen con las normas actuales de sismorresistencia. Ah, caray. Bueno, ahorita hablamos un poquito sobre lo que se está haciendo con la Candelaria, ¿vale? Carlos, nos cogió el terremoto. ¿Qué hay que hacer? Porque uno escucha muchas cosas, que hay que salir corriendo, que hay que tener un botiquín, o bueno, entonces cuéntanos tú qué recomiendas y también cuál es el rol del Cuerpo de Bomberos de Bogotá en caso de un terremoto. Bueno, lo primero en un terremoto en Bogotá, lo primero que hay que hacer es rezar. Ya lo acaba de decir el profesor, las estructuras en Bogotá no son sismorresistentes y pues si hundió el Titanic puede pasar. Lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando se nos presenta un movimiento sísmico, un terremoto, es mantener la calma. Primero que todo, ante todo, mantener la calma. No debemos nunca salir de la estructura donde nosotros estemos. Siempre debemos buscar autoprotección. Porque si yo salgo corriendo, automáticamente en el movimiento telúrico, lo mostró aquí el profesor, ¿qué vamos a hacer si nosotros estamos bajando las escaleras?
automáticamente vamos a estar bajando y nos vamos a causar alguna lesión mayor, y pues de todas maneras la gente que viene detrás de nosotros puede llegar a causarnos incluso hasta la muerte. ¿Qué debemos hacer? Mantener la calma, autoprotegernos. ¿Cómo nos vamos a proteger? Primero que todo, ¿qué nos debemos proteger? ¿Algunos de ustedes tienen este casco que los protege? No, ¿cierto? Entonces lo primero que nosotros debemos protegernos es nuestra cabeza. Y yo quiero pedirles a todos ustedes que lo primero que hagan es eso. Estamos en un movimiento sísmico acá. Protéjanse la cabeza, por favor. Dale, dale. Bueno. Al contrario. No, al contrario. Exacto. Listo, protéjanse que quiero verlos. Pero, profesor Gustavo, yo creo que dije protegerse la cabeza, más no dije esto es un atraco, esto es un asalto, ¿cierto? Perdón, denme un momento con el micrófono, gracias. Sí, claro, porque es que yo vi que todo el mundo hizo esto. ¿Qué me estoy protegiendo acá si algún elemento me llega a caer? Miren esa bola, esa bomba, todo lo que tienen ustedes acá. Automáticamente, si yo me debo proteger la cabeza, lo que yo debo hacer es protegerme totalmente mi cabeza. Protéjansela, por favor. Bien, no la bajen, no hagan esto, porque si hacen eso, automáticamente me va a caer en las cervicales. ¿Y de qué me va a servir? Automáticamente me va a desnucar. Ya estructural debemos evacuar. Incluso, así no haya sufrido, debemos nosotros salir de la estructura o del sitio donde nos encontremos y dirigirnos al punto de encuentro. Aunque a pesar de todo, el punto de encuentro no es un punto seguro, porque se me imagino que muchos de ustedes en las universidades que vamos a encontrar árboles, postes, cables, que también incluso pues un poste puede llegar a fracturarse. En cambio pues el árbol creo que no, la doctora me puede decir porque, y el profe Gustavo, porque la madera flecta, pero sí, de todas maneras es lo que debemos hacer en caso de eso. Mantengan la calma, autoprotéjanse y tomar medidas de protección. Hay que tener como listo, como, no sé, botiquín, un pito, una linterna o no. Bueno, no es tanto como tener el equipo, el botiquín. El botiquín pues obviamente es una herramienta muy necesaria que debemos tener primero que todo en nuestro hogar y en los diferentes puntos según las normatividades ahorita de seguridad de salud en el trabajo. ¿Yo qué debo portar y qué debo manejar siempre? Yo debo portar siempre y tener un pito. Pero ese pito, ¿cómo debe ser? No el pito de piñata o el pito que tiene la bolita por dentro. ¿Por qué? Porque automáticamente ese pito, al silbar, yo estoy sacando saliva. Y por la acumulación de tierra y demás, esa bolita se va a pegar a las paredes. Y en cambio, no me va a poder servir. Los perros que nosotros tenemos, los guías y los binomios caninos, los cazar, los equipos de rescate, tienen el oído muy agudo y nosotros utilizamos los silbatos, que es ese alargadito, delgadito, que venden como a 200, 500 pesos muy fácil, y muchas veces les da pereza, incluso hasta con una maleta lo ven. Esos silbatos es muy agudo y a los perros de rescate se están entrenando para poder diferenciar ese tono. Igual, con las cámaras que nosotros manejamos unas cámaras térmicas, las cuales detectan ese pito que vende el negrito con cadenita. Entonces es recomendable tener eso. Otro elemento que nosotros debemos tener siempre, pues obviamente ya a la mano, es una libreta de direcciones y en nuestra billetera o algún documento, alguna plaquita que diga mi nombre, soy alérgico, en caso de emergencia comunicarse con, por si yo llego a quedar inconsciente en el momento o en la situación. Eso es lo que más o menos debemos tener. Muchas gracias. Esta pregunta es para Mónica. Entonces, uno siempre escucha de amigos, de familiares, no, los sismos son más fuertes entre más lejos esté usted de Monserrate. Otras personas, no, entre más cerquita usted esté de Monserrate, más duro es porque Monserrate es un volcán. O usted escucha así como, o que cerca de los humedales es peor. Entonces, nos puedes contar un poquito, aprovechemos, pues, que era geóloga. ¿Cómo es eso que hay diferentes zonas de Bogotá con diferentes susceptibilidades? ¿De qué depende eso? Bueno, como lo mostraba Juan Carlos, así como todo tiene un periodo de vibración natural. Por eso es que vemos que hay cantantes que son capaces de romper una copa con la voz, porque consiguen que las frecuencias sean similares y pues eso pasa. Entonces aquí es importante
las frecuencias de 3 elementos: la del sismo, las frecuencias que nos llegan del sismo, la del suelo y la de la estructura. Entonces no puede hablar uno de que haya una zona donde va a ser mejor o peor estar en caso de un sismo, porque va a depender de dónde viene el sismo. Los sismos y el tema de las frecuencias es como la música. Si yo estoy muy cerca al epicentro, al sitio donde se genera el sismo, pues voy a escuchar toda la melodía. Ahí tengo pues las altas frecuencias, las bajas, todo está allí mezclado. Pero si yo estoy lejos, la música del local de aquí de media cuadra, me llegan solo los bajos. ¿Y los bajos qué hacen? Me hacen vibrar las ventanas, las puertas. Entonces, esto es lo mismo que pasa con los sismos. Si el sismo es cercano, me llega todo el contenido de frecuencia y me va a afectar más las edificaciones que tengan frecuencias altas, como pues similares a los sismos, veíamos la estructura más bajita. Y pues también el tipo de suelo. En general las rocas, como pues los cerros orientales de Bogotá, pues tienen también frecuencias más altas. Entonces, en ese caso, el golpe, la intensidad del pico puede ser más alto, pero deja de vibrar más rápido. Mientras que un sismo lejano, por ejemplo, del occidente, pues viene ya ha perdido en el camino todas esas altas frecuencias y nos va a llegar a Bogotá solo las bajas frecuencias, periodos más largos. Y si estamos, el peor escenario es un sismo lejano, periodos largos de las ondas sísmicas, en la zona de la llanura del lago, donde los suelos, las arcillas y estos suelos tienen igual periodos más largos, y estoy en edificios altos, pues entonces todo eso allí apunta, se va a sentir más, y es como una gelatina. Cuando uno la hace, la excita, le da un impulso, ella sigue vibrando por más tiempo. Entonces los efectos de los sismos van a depender también de la intensidad y de la duración de esa perturbación. Entonces no es fácil decir dónde es peor. Si los sismos vienen de aquí, de atrás de los cerros, como el sismo de Quetame de hace 10 años, pues esos sismos se sintió mucho más fuerte aquí en la zona de los cerros. Las mayores intensidades se registraron en las estaciones acá, y pues se siente más fuerte en las edificaciones pequeñas. Pero sismos lejanos que vengan, por ejemplo, cada vez recibimos más reportes de los sismos que vienen del nido de Bucaramanga. ¿Por qué? Porque hemos crecido en altura, estamos en edificaciones que pues van a ser más sensibles a esas ondas que llegan por la distancia, ya más filtradas y son más largas. Entonces, digamos, ese es como el... Entonces no hay una respuesta única de dónde es mejor, dónde es peor, todo depende de ese análisis de por lo menos esos 3 componentes. Sí, o sea, nos depende. O sea, si lo cogió un San Andresito, pues... esta pregunta es para Gustavo. Tú me estabas mencionando ahorita antes temas referentes a qué podría pasar en un terremoto fuerte después. Por ejemplo, las carreteras, no sé, el gas, el agua, ¿qué pasaría? Yo quiero conectar con varias de las cosas que se han conversado acá. Creo que estamos, si no en el aniversario, muy cerca del aniversario del terremoto de México de 1985, septiembre 17, estamos muy cerca. O 19 de septiembre. El epicentro de ese terremoto, o sea, el sitio donde se produjo, que ya encima donde se produjo la ruptura, que desplazó toda esa energía, estaba tan lejos de Ciudad de México como la costa pacífica colombiana está de Bogotá, más o menos 400 kilómetros. Y entonces se produce eso allá, viene la onda, y cuando encuentra este lago rellenado, es como si llega a un amplificador y produce eso sobre todo en la parte plana. Curiosamente, este año fue el otro terremoto que fue exactamente el año pasado, exactamente en el aniversario, pero el epicentro fue en un sitio diferente. Entonces, cuando se habla de que Bogotá es un sitio de amenaza media para sismos, era lo que tú decías, eso no quiere decir nada, porque no quiere decir que el sismo tenga que ser aquí. El sismo puede ser o del otro lado de la cordillera oriental, o el sismo puede ser en Colombia, Huila, por ejemplo. ¿Ustedes sabían que Bogotá limita con Colombia? La punta del páramo de Sumapaz limita con un municipio del Huila que se llama Colombia. Y de hecho, en 1976
67 hubo un sismo muy fuerte allá, uno que nos sacudió hace poco fue también allá en Colombia, Huila. Entonces, de todas maneras, este bowl relleno de gelatina sí tiene un poder de amplificación más grande. Segundo, ¿qué haríamos aquí si en este momento temblara? Si usted se alcanza a poner su casco y si no, Carlos. Y yo estaba pensando que... No me da tiempo, profe, no me da tiempo. No, yo creo que hay que aprender a cruzar hasta los dedos de los pies para que no vaya a pasar. Porque realmente, por la misma calidad estructural, estaba yo mirando, esto se parece mucho a lo que fue gran parte de Popayán cuando el terremoto de 1983, paredes de adobe, paredes de tierra, con un aditamento que a mí me tranquiliza aquí un poquito, y es estructura metálica y tejas más o menos livianas. Es decir, en última, si a uno le cae una teja de estas, pues no le da tan duro como si le cae o una placa o como si le cae una viga de madera, por ejemplo. Y aquí quiero contarles una cosa que a mí me parece muy interesante y que tiene que ver con esta zona también. Y es que en Popayán hay una cruz, que es la cruz de Belén, la cruz de la iglesia de Belén, que es una cruz de piedra hecha en el siglo XVIII. Y en la base de la cruz hay 4 inscripciones. Una dice: un Padre Nuestro a la Divina Providencia para que no sea total la ruina de Popayán. Otro dice: un Padre Nuestro a San José para que nos dé una buena muerte. Un Padre Nuestro a Jesús para que nos proteja del comején. Ese debía decir a San José, que era el carpintero. Y un Ave María a Santa Bárbara para que nos proteja de los rayos. Y me voy a concentrar en el de que nos proteja del comején y en el que nos proteja de los rayos, porque cuando esa iglesia, esa cruz fue construida, ya Popayán había sido destruido varias veces por terremotos, y ya sabían que uno de los principales aliados del terremoto para convertirlo en un desastre era el comején. Porque resulta que cuando viene un sismo y hay una estructura, unas casas con paredes como estas, con una estructura de madera, con teja de barro encima, que es muy pesada, pero esa estructura tiene comején, entonces sencillamente no aguanta el sacudón, se abre, colapsa y se llevan las paredes. ¿Por qué resalto eso? Y especialmente aquí en la Candelaria. Porque esa cruz, que es parte del patrimonio cultural, en este caso tangible, aunque yo nunca he distinguido entre tangible e intangible, está dando señales precisamente de algo que sería la cultura como reductora de vulnerabilidad, diciéndole a la gente: ojo que aquí el comején hay que tener mucho cuidado, porque el comején ya ha tumbado a Popayán varias veces. Y la otra, el Ave María Santa Bárbara para que nos proteja de los rayos, está recordando que esa es una zona de rayos, que ese es un territorio de rayos. Miren ustedes, y esa es una pregunta: ¿cómo es posible que en 2015, 6 de octubre, un rayo mata 20 mamos huivo en la Sierra Nevada de Santa Marta? Cuando la función precisamente de los mamos es hacer una lectura del territorio y hacer un ordenamiento del territorio a través de lo sagrado, y saber que ese sitio es un sitio que se han pedido los rayos para ellos. Y pensando yo, entonces, ¿qué pasó? Pues huigua quiere decir gente de tierra caliente, y los huivas son las comunidades de la sierra que más desplazamientos han sufrido. Y mi sospecha, pero cada día tengo más argumentos para irla confirmando, es que no llevan tiempo suficiente en el territorio para haber alcanzado a hacer esa lectura, ¿sí? Entonces no saben, o si no, que hay nuevos fenómenos como consecuencia del cambio climático, de la exacerbación de la variabilidad climática, como los rayos, y que no lo conocía la cultura, y entonces tienen que actualizar el software también los manos. Pero aquí más arriba, en el cruce de la calle 12 con carrera novena, con carrera segunda, hay una placa que se llama Calle del Volcán. Y no es, como decías tú, porque Monserrate sea un volcán, sino porque en el lenguaje cotidiano de la gente campesina, y eso lo oyen en los noticieros cuando entrevistan a un campesino y se ha venido un derrumbe de una montaña y ha tapado la carretera, hablan del volcán. Entonces, esa calle se llama Calle del Volcán, recordando que por esa calle bajan flujos de lodos, inundaciones. ¿Y qué son esos flujos de lodos y esas inundaciones? El río San Agustín, que pasa debajo, pero que no nos acordamos porque está cubierto por calle, como el río San Francisco pasa por aquí al frente, y bueno, está ese recordatorio que es el eje ambiental, o como el río
San Diego pasa por toda la 26. Entonces fíjense ustedes que una forma, digamos, de reducir la vulnerabilidad en lo posible y de saber que estamos en una zona donde hay unas dinámicas es la cultura viva, pero a medida que va pasando el tiempo vamos perdiendo esa cultura y entonces no vamos teniendo en cuenta que la calle del volcán es un recordatorio de que por ahí han pasado flujos de lodo y que si alguna vez pasaron a lo mejor pueden volver a pasar. Y para ir a tu pregunta concreta, ahora que veníamos con don Ángel Guarnizo en un trancón tremendo acá arriba, yo le decía, pensemos qué ocurriría aquí, no si hay un gran terremoto, simplemente si hay un temblorcito, donde ningún carro se puede mover, donde estábamos totalmente rodeados de habitantes de calle, pero en unos niveles muy lamentables de deterioro. Y fíjense ustedes que, lo decías tú ahora, no hay forma de predecir o de pronosticar con exactitud un sismo, como si lo hay, por ejemplo, de saber que un huracán con una alta probabilidad va a llegar a un sitio en determinada fecha, o en un rango así. Si aquí tuviéramos un sistema exacto de pronóstico, al cual con seguridad yo creo que en lo que va de este siglo podemos llegar a eso. Pero si hoy, 5 de septiembre, se llegara a pronosticar que en la tercera, que en la semana del 20 de septiembre va a haber un gran terremoto en Bogotá, el día que llegara el terremoto ya no encontraría nada que destruir, porque ya habría habido saqueos en todas partes. Y eso lamentablemente es un hecho que se repite en varias partes. Se repite en Chile, que es un país integralmente sismorresistente, no solamente en términos estructurales sino culturales, pero ha habido saqueos. Se repite en la India, se repite en Italia, cuando el famoso terremoto del Áquila, donde hubo saqueos. En los únicos sitios que yo no he visto saqueos cuando hay desastres muy grandes es en Japón, donde realmente la cultura es, frente a este desastre, que yo creo que es uno de los más graves de la historia de la humanidad, el de Fukushima. Pasaban cosas que, como que la gente recibía auxilios, pero después iba y devolvía lo que no había utilizado. Por ejemplo, no había saqueos, o con la llegada de los huracanes en Cuba. Pero en otras partes, inclusive países como Italia, países entre comillas desarrollados, o en Estados Unidos con el Katrina, por ejemplo, con New Orleans, o en México cuando la llegada del huracán a Cancún. Entonces, afortunadamente en este momento no tenemos todavía forma de pronosticar los sismos. Y acuérdense ustedes cuando aquí resolvió la Fiscalía intervenir los supermercados que supuestamente eran fachada de las FARC, y resulta que cero gestión del riesgo, porque una de las cosas, y ahorita no sé si en la otra ronda yo quiero llamar la atención, no hay verdadera gestión del riesgo, cero gestión del riesgo. Hacen el anuncio, hay un gran bombo mediático, y lo que desató fue una ola enorme de saqueos. Entonces, un gran desafío de la cultura humana es que la convivencia, la ética, la capacidad de autocontrol vaya por lo menos a la misma velocidad que los avances tecnológicos, porque si no el avance tecnológico se puede volver en contra nuestra. En este momento es mejor que nos coja de sorpresa. Okay. Juan Carlos, me gustaría que nos contaran un poquito, o sea, ¿qué pasaría con nuestro centro histórico? Yo sé que estás trabajando con ese tema. Tú hablaste que las reglas de sismoresistencia son bastante recientes, pero por ejemplo en Candelaria todas las casas, me imagino, son más allá de las normas. ¿Se puede prevenir que se caigan todas o cómo hacen lo que estás haciendo tú? En la universidad hemos venido trabajando en un proyecto bastante grande acompañado por la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, con el Ministerio de Cultura, IDPC, donde la premisa fundamental ha sido tratar de proteger el patrimonio. En el caso de un terremoto, pues si sea de menor intensidad, no quisiéramos que haya colapsos de esto que nos queda de patrimonio en la ciudad, que es toda la zona de la Candelaria, y no solamente en Bogotá, sino en pues, todos los municipios de Colombia, donde no han habido terremotos muy fuertes, que ya hayan colapsado estos patrimonios, pues tratar de protegerlos de alguna forma. Por ejemplo, en Cúcuta, en el terremoto que hubo hace algún tiempo, se colapsó el patrimonio, entonces allá realmente no hay nada que proteger.
no quisiéramos que eso pasara aquí en Bogotá. Pues con ese fin se ha hecho un estudio para tratar de revisar estas construcciones que la mayoría son en tierra. La tierra se presenta en la Candelaria como adobe. El adobe son como ladrillitos que se hicieron de barro, se secaron al sol y se construyeron muros, usualmente de espesores generosos, 40, 50, 60 centímetros. O tapia pisada. La tapia pisada es colocar dos tapiales, que son dos tableros de madera, colocar tierra adentro e ir apisonando. Con cierta humedad que tiene la tierra, se va apisonando, se construyen unos bloques grandes, después se mueven los tableros encima del bloque que ya se construyó y se va subiendo, ¿cierto? Dejando dentro del muro una serie de agujeros por donde se unían los dos tableros originalmente. Ese sistema de construcción pues permitió hacer lo que es hoy la Candelaria con muros de 60 centímetros de espesor, ¿cierto? La tierra es un material que hoy en día se está considerando como benévolo en términos ambientales, porque no genera polución. La fabricación del material es solo lo que está ahí disponible en un sitio, ¿cierto? Es un material que es muy amigable con el medio ambiente, que lo pueden construir las mismas personas. Es un material que si alguien pensara construir en otro planeta, digamos en la Luna o en otro planeta, en Marte, ¿cierto? O en algún otro sitio que no fuera la Tierra, ¿cómo hace para llevar materiales desde la Tierra? Es muy difícil, ¿cierto? Entonces seguramente la construcción con tierra sea una de las pocas opciones que hayan en el caso que se quiera explorar otros sitios. Y en las zonas alejadas o rurales de todos los países suramericanos tenemos que la construcción en tierra es lo que permite o lo que ha permitido que las personas de pocos recursos tengan sus propias viviendas. Entonces es un material que ha tenido muchas ventajas y que en términos de patrimonio representa pues toda nuestra historia, parte de nuestra historia en la zona de la Candelaria. Entonces quisiéramos protegerla o quisiéramos hacer casas de tierra hoy nuevas que fueran sismoresistentes, ¿cierto? Que no tienen esos defectos, que permitieran ese aislamiento térmico, acústico y todas esas grandes ventajas que tiene la tierra, pero sin el problema de la vulnerabilidad sísmica. Entonces en ese estudio, una de las primeras cosas que ustedes ven, a ver, el muro aquí que está al frente de nosotros, una mirada, es de tierra, ¿cierto? Está aquí al frente, parece tierra, desde acá, por lo menos. Una cosa que uno puede hacer en las casas de tierra para tratar de aumentar su capacidad es colocarle un anillo alrededor. Un anillo, como bien decía antes, se decía antes, teníamos las cubiertas muy pesadas que se dañan y empujan los muros hacia afuera y los colapsan y termina cayendo la cubierta sobre las personas. En este caso este anillo ayudaría a aumentar esa resistencia de los muros a colapso fuera del plano. Y también reforzarlos en ambas caras, colocar anillos por fuera y también anillos por dentro, con diversos materiales. Entonces probamos madera, anillos de madera, anillos de acero, anillos de polímeros, de todo lo que uno se le pudiera ocurrir. Hicimos una investigación grande donde probamos varias opciones. Y definitivamente estas opciones, que son basadas en anillos o entramados por ambas caras del muro, unidos entre ellos, permiten que la tierra sobreviva durante un terremoto. Entonces en estas investigaciones la idea es que los reforzamientos que se están haciendo en la Candelaria y los que se van a hacer en el futuro pues usen estos resultados de investigaciones que hemos desarrollado en la universidad, obviamente con todo el apoyo de las asociaciones profesionales como la IS, de la parte del gobierno, el Ministerio de Cultura y demás, el IDPC, para poder proteger de mejor forma y garantizar que realmente la inversión que se hace en el reforzamiento va a funcionar. Porque uno puede soñarse, yo le voy a colocar a la tierra, no sé, unas guaduas, ¿cierto? Y irlas a construir así, pensar, pero sin haberlas probado en el laboratorio, sin haber construido un muro, una casa y haber visto si eso realmente va a funcionar o si no es suficiente para poder soportar sismos de la intensidad que esperamos en esta ciudad o en ciudades de mayor amenaza sísmica como lo son por ejemplo Bucaramanga o como lo son el eje cafetero o zonas de Antioquia o otras zonas del país.
Una curiosidad, ¿existe algún mecanismo para saber, por ejemplo, en internet, que no vaya, quiero saber si donde yo vivo es sismo resistente, ¿sí o no? ¿Existe eso? No. Si mi edificación es sismo resistente, es, digamos que es algo que uno puede identificar de alguna manera, ¿cierto? Primero, la primera indicio es el año de construcción de la vivienda, ¿cierto? Eso me da un indicio, ¿sí? Si mi vivienda fue construida en 1950, ¿cierto? Pues las probabilidades son más bajas, ¿sí? Ahora, si es más reciente, el otro indicio siguiente es, bueno, la construcción de este barrio se hizo de manera formal o informal, ¿cierto? Yo estoy viviendo en un barrio que en el pasado fue invasión, por decir algo, porque hay muchos barrios de esta zona de la ciudad que fueron informales, ¿cierto? Hasta hace algunos de ellos poco tiempo les cobran el agua, ¿cierto? Algunos tenían agua gratis, ¿cierto? Entonces, porque son informales, no son formales, no se construyeron siguiendo lineamientos formales del gobierno. Eso también me da un indicio, ¿cierto? Si yo estoy viviendo en un edificio que tiene varios pisos, digamos más de 10 pisos, y conozco el año de construcción, casi que yo podría tener con alguna certeza una idea de con qué código se construyó. Si es un edificio de ese nivel, pues seguramente tuvo que pasar por el proceso formal, y con el año yo podría más o menos establecer con qué código o sismoresistencia fue posiblemente construido, o si fue construido sin ningún código, ¿sí? Las zonas de la ciudad, hay unos estudios que se han hecho ya donde se tienen establecidos pues las características de los diferentes barrios, ¿sí? Y con eso uno también podría tener otro indicio, pero son todos indicios que definitivamente tendría que confirmar con algún estudio no muy profundo, tal vez con una inspección, con unos estudios someros de algunas cosas, podría uno determinar la calidad de la construcción. De hecho, hoy en día en los estudios que estamos haciendo de exposición, que es lo que llamamos todo el portafolio de viviendas que hay en la ciudad, se hace de manera muy visual. Uno mira la construcción y dice, bueno, esta construcción es de tierra, esta es de mampostería sin refuerzo, esta es de mampostería reforzada. Casi que por una inspección visual por algún ingeniero te podría dar una opinión preliminar acerca del tema. ¿Qué crees? Si me permiten, pues discrepar un poquito en unos temas particulares, o sea, no necesariamente, o sea, lo digo yo a modo de ver, no necesariamente el año de construcción sea un indicio de sismoresistencia. ¿Por qué lo digo? O sea, tenemos estructuras muy antiguas que han soportado sismos. En México las pirámides ahí están. O sea, reconocer técnicas constructivas que trababan los ladrillos de alguna manera para brindar esa sismoresistencia no es un invento de los últimos 50 años. Lo otro, se nos están cayendo los edificios en sismo, edificios recientes. Entonces, si no soportan el proceso constructivo, entonces eso no garantiza nada y son los mea culpa que tenemos que hacer, y cuando vamos a abocarnos a nuevas normas es, o sea, ¿cómo entendemos las cosas? Creo que hay un tema que es el afán, el rendimiento económico. Anteriormente los maestros de construcción, y Gustavo fue director del SENA en Popayán, el SENA pues ha tenido programas maravillosos de formación de maestros de obra. La gente antes hacía las cosas pues con un criterio de rigor, de calidad, sin escatimar los recursos, los materiales eran suficientes. Hoy en día queremos hacer todo más esbelto, más fino, que invirtamos menos, entonces estamos en ese filo de cómo debemos hacer las cosas. O sea, construcciones del comienzos del siglo pasado, para mí no necesariamente no son, pues no podemos catalogarlas de que no son sismorresistentes, o sea, porque el proceso constructivo pues podría ser mucho mejor de incluso el que estemos abocados hoy en día. Esa parte, lo que sí es importante y es uno de los criterios que se considera cuando se hace ese análisis de vulnerabilidad es el estado de conservación. La tapia, las casas en Popayán
pues las que son bien mantenidas, pues son capaces de aguantar los sismos, pero las que los techos no fueron reemplazadas, las vigas, ese tipo de cosas, entonces no son conceptos únicos. O sea, aquí no hay verdades reveladas, diría yo, en todo este tema, y pues todos los días estamos conociendo y cada nuevo sismo nos enseña nuevas cosas. Entonces, como que, pues, no entremos tampoco en ese criterio de que esto, porque se construyó en tal año, sí me va a garantizar algo, que pues vemos el edificio Space, no fue cualquier construcción de una urbanización subnormal. O sea, se nos caen los puentes, se nos caen los edificios, entonces tenemos que revisar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y qué tanto estamos entendiendo e incorporando las nuevas cosas. Con el perdón de Juan Carlos, y admito réplicas. Bueno, no, de acuerdo, Mónica, lo que yo digo es que no es, yo no estoy hablando que sea una medida, decir daño de construcción no es que me garantice que la construcción es buena o mala, pero eso es como cuando usted va al médico y el médico le pregunta su edad. Entonces usted tiene 5 años o tiene 70, ¿cierto? Las probabilidades, o digamos, exacto, pero igual a los 5 años puede tener cáncer, ¿cierto? O sea, no es que sea una medida infalible de que es sismorresistente o no, es simplemente que hace parte de los parámetros que uno considera. Así como el médico le toma uno el peso, le toma la edad, la estatura, que tienen en alguna forma, unidos con muchos otros criterios, me podrían dar una idea de lo que yo podría esperar en términos de esa edificación. Ahora, hay muchos otros temas que tienen que ver con ingenieros que algunos no cumplen las normas de adrede. Es decir, ellos saben que hay unas normas, pero adrede dicen, yo no estoy de acuerdo con las normas, no las voy a cumplir. Y después, el curador tampoco le revisa bien porque es el ingeniero amigo, y entonces se pasa todo el proceso y por debajo de la mesa, y al final pues ocurren cosas como Space, que es un edificio que estaba mal diseñado. Ese edificio tenía columnas que tenían el tamaño de la mitad de las que debería haber tenido si se hubiera diseñado con la normativa, si se han cumplido los protocolos. No tenía las columnas que eran. ¿Por qué? Habrá muchas razones alrededor, pero yo participé en el estudio, fui parte de los ingenieros de la universidad, que estuve allá en los desechos, miré el edificio por qué se cayó, hice los análisis, y la conclusión infalible es que las columnas estaría perfecto, pero no se cumplió. Esos son otros temas, pues, de corrupción, otros temas de ignorancia, otros temas de querer optimizar, de quererse echar más dinero al bolsillo, bueno, cualquier otra cantidad de cosas que en todos los países se presentan. Pero lo que yo estaba hablando era de aspectos que me pueden dar una idea, sin ser obviamente estrictamente, o tenemos claro, ejemplos de construcciones muy antiguas que han soportado terremotos de manera adecuada, pero también tenemos ejemplos de otras que no, ¿cierto? O sea, son índices que uno puede considerar para, uniendo varios, así como el caso del doctor, que tiene varios índices, unos exámenes médicos, puede llegar a alguna conclusión, ¿sí? Mire, yo quiero hacer comentarios alrededor de varias cosas de estas. La palabra corrupción, fundamental. Cuando el terremoto de México en el 85 se cayeron hospitales, que deberían ser las edificaciones más seguras junto con las escuelas, y se encontró que no habían cumplido en la construcción ni siquiera de los diseños, incluso que estaban bien diseñados, pero la construcción no lo hacía. Corrupción. El caso de Space, y usted me dirá si sí o no, firmas que se dedican a recalcular hasta qué punto se pueden reducir las especificaciones sin violar la ley, pero la ley humana, pero no la ley de gravedad. Ese es un tema. Los bloques Pubens en Popayán, unos bloques modernos que colapsaron, y resulta que en muchas partes, en lugar de ponerles los estribos de hierro, habían puesto alambre de púas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esas son cosas, y creo que no solamente frente a los sismos, frente a cualquier otro fenómeno natural o antrópico, la corrupción es una de las principales causas de vulnerabilidad. Segundo, volvamos al tema de las edificaciones en tierra, en el caso concreto de Popayán.
junto con el Comején, porque apenas se asentó un poco el polvo, yo salí a preguntar por qué se cayó Popayán, y me preguntaban, ¿vos no sentiste el temblor? Yo dije, no, sí lo sentí, pero necesito los cómplices del temblor para saber por qué se cayó Popayán, y es cuando aparece el Comején. Pero aparecen cosas que muestran cómo la irrupción de la modernidad sin gestión del riesgo, sin taparse un ojo, puede generar unas vulnerabilidades muy grandes. Entonces, estas grandes edificaciones con tapias de 4 metros o más de ancho, cuando llega la moda de los closets, entonces masivamente resolvió la gente salir del armario. Salieron del armario y dijeron, más bien en lugar de tener este mueble ocupando espacio y esta pared tan inútil, tan gruesa, hagamos ahí un closet. Entonces yo me ponía de acuerdo contigo para no irte a salir a tu casa, tú te ponías de acuerdo para abrir tu closet sin salir a mi casa, y llega el terremoto y encuentra las casas que habían tenido una sismoresistencia, porque es bien interesante el hecho, viendo uno, por ejemplo, si uno va a Toledo, a otras cosas, a otras ciudades españolas, encuentra, por ejemplo, que las casas están pegadísimas, hasta el punto de que tienen que ponerles unas vigas para que no se peguen unas con otras. El ancho de las calles de Popayán es original. El ancho de las calles de Popayán es original, y esta gente se daba cuenta desde el principio de que era una zona sísmica. Alguien decía que los españoles tenían un ojo agudísimo para detectar las fallas geológicas, y que donde encontraban una ahí fundaban una ciudad. Pero resulta que el ancho de las casas, el ancho de las calles es una forma de resistencia, porque impide que unas casas se golpeen con otras. Pero si la estructura está modificada, por lo que les digo, porque las paredes se vuelven closets, porque las paredes se vuelven baños, porque cuando estas casas se construyen, eran casas sustentadas, sostenidas por una economía basada en la minería, basada en las grandes haciendas, y cuando eso se acaba, entonces ya no hay haciendas para traer la madera y estarla reponiendo, y ya no hay mano de obra esclava, sino que la casa tiene que volverse autosuficiente, y el primer piso se comienza a convertir en locales comerciales, y eso todo va debilitando la estructura, y todo eso junto hace que llegue el terremoto y no aguante. Pero sí había casas que habían aguantado bien, pero cuando llegaban, digamos, ingenieros sin el ojo entrenado para la construcción en tierra, inmediatamente las desahuciaban y decían, hay que tumbarlas. Y un amigo mío, especialista en construcción en tierra, llorando me decía, esa casa está perfectamente, esa casa tiene unas grietas, pero ¿cómo la van a demoler? Decía, es que eso es como llevar la abuelita donde el pediatra. ¿Sí? O sea, la construcción en tierra tiene su arte, tiene su ciencia, y precisamente no se puede juzgar, y eso lo decías tú ahora, no se puede juzgar simplemente con el ojo que tiene esta parte moderna. Pero ese tema, digamos, de la corrupción es gravísima, y aún habiendo código. Y lo otro también, y es una experiencia que tú mencionabas ahora, después del terremoto de Popayán, nosotros logramos acompañar a cerca de 3.000 familias a hacer autoconstrucción de su vivienda, pero autoconstrucción sismo resistente. Y se pudo demostrar algo que se ha demostrado en otras partes, y es que la inversión para hacer una casa, digamos, de vivienda popular sismo resistente, la inversión es relativamente baja. Es relativamente baja, y la gente la puede hacer. Y pasó una cosa muy interesante, que fue el fenómeno de contagio, y es que de pronto comenzamos a ver casas con el modelo Sena en sitios donde no habíamos trabajado. ¿Y qué pasó aquí? No, pues es que resulta que mi cuñado sí trabajó, entonces yo contrato a mi cuñado para que él me acompañe, etcétera, y se dio un fenómeno. Ahora, cruzo los dedos también, porque el día que haya un sismo fuerte, ahí viene la prueba. Pero de todas maneras, también está demostrado que una casa popular, no por ser vivienda popular, con una inversión relativamente pequeña frente al valor total de la casa, puede ser sismo resistente. Muchas gracias. Entonces ya sabemos, para agregarle niveles de complejidad a la corrupción. Carlos, yo quería agregar una parte, y lo vimos mucho en Manizales, y también se está viendo mucho en Bogotá, de lo que dice el profesor. Lastimosamente en la vivienda popular, el arquitecto es el amigo, el maestro de obra, y automáticamente los planos los estamos haciendo en una hoja cuadriculada. Y fuera de eso, pues construí mi primer piso, me llegó una platica de la prima, voy a construir un segundo piso y le hago el volado de 30. Tengo familia, se me casó la hija o se me casó el hijo, y voy a tener que hacer un apartamento arriba, tengo el volado otra vez de otros 30. Entonces ya la casa no va si no vas así. Casi un movimiento telúrico, y se vio mucho en las zonas de Manizales.
del eje cafetero de la zona, que todas las casas están es así. Y aquí en Colombia y aquí en Bogotá vemos mucha construcción de la vivienda urbana, que vean es en esta posición, no están verticalmente como debería ser la estructura, sino siempre le van sacando 30 o 60 centímetros, que eso es lo que puede llegar a causar un colapso estructural en cualquier movimiento sísmico aquí en Bogotá. También te quería preguntar, ¿cómo es un poquito detrás de bambalinas en el cuerpo de bomberos? Porque uno siempre los ve es después de, pero uno no sabe qué hacen antes de. ¿Cómo ustedes como que planean con los geólogos y los ingenieros dónde podrán actuar más rápido, o es más como, pues, llegó y vamos a actuar? Pues, ¿cómo es el asunto? Bueno, primero que todo, pues los bomberos a nivel nacional, igual que las otras instituciones, llámese Defensa Civil o Cruz Roja Colombiana, nosotros siempre vamos en un entrenamiento y en una capacitación. Primero, pues obviamente siempre estamos acompañados con especialistas, con geólogos, con ingenieros, con arquitectos, de los cuales nos enseñan sobre las capas tectónicas para la búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Venimos haciendo entrenamientos y pues obviamente precisamente con la Universidad de los Andes, que es una de las más fuertes en esta parte de sismología, nosotros hemos venido realizando los simulacros tanto distritales como internacionales. De eso también nosotros realizamos algunos ejercicios, que lo que son simulacros y simulaciones. Pero ¿cuál es la diferencia entre un simulacro y una simulación? Una simulación, nos reunimos un grupo de bomberos en la estación y planeamos y hacemos en casa un simulacro, una simulación. Entonces lo hacemos ya con papel, con carritos, con maquetas, con edificios caídos. Lo hemos hecho en la Universidad de los Andes, con profesores de la Universidad de los Andes que llegan con maquetas, y ahí hacemos una simulación de cómo posiblemente se puede llegar a presentar a atender la emergencia. Después de eso hemos tenido la oportunidad, cuando estaban destruyendo la 10ª y otras estructuras en Bogotá, nosotros le pedimos el favor a la alcaldía, al IDU, que nos permitan hacer la demolición de esas estructuras. Entonces colocamos unos muñecos de tela o otros muñecos que nosotros manejamos, los colocamos en diferentes partes de la estructura, y para hacer la especie de búsqueda, localización y rescate. Entonces ahí es como nos preparamos nosotros para esas situaciones. Los simulacros que se realizan en Bogotá, y pues precisamente ya estamos a puertas de un simulacro, lamentablemente, y lo tengo que decir, es crítico realizar los simulacros en Bogotá. Principalmente hace 15 días se presentó, hace 8 días, 15 días, se presentó el movimiento telúrico de 7.3 en Venezuela y todo el mundo evacuó. Eso fue caótico, fue catastrófico. Y el IDIGER ahorita realiza el simulacro el 24 de octubre, donde todo el mundo tiene que evacuar. Vuelvo y digo, en un movimiento sísmico no debemos evacuar. Entonces pues es la parte que nosotros nos preparamos, nos entrenamos. Es mucho ejercicio, mucha condición física, mucho entrenamiento con herramientas manuales, herramientas grandes y material pesado. Ahorita Bomberos Colombia tenemos el honor de decir que ya tenemos el primer grupo USAR internacional certificado por INSARAC. Fue un entrenamiento bastante fuerte, bastante arduo, y pues hay unos compañeros que hacen parte de ese grupo. Es un nivel, nosotros vamos por niveles. Yo soy en el nivel básico, ya los otros son los intermedios y demás son avanzados. El avanzado ya manejan estructuras, camiones gigantescos, manejan montacargas, manejan grúas, las PHs y demás estructuras. Nosotros somos básicos, pues que nosotros llegamos a la estructura, hacemos la localización de las víctimas, hacemos los apilamientos, entramos, sacamos y sacamos las víctimas. ¿Tú crees que hay suficientes bomberos en Bogotá? ¿O faltarían muchos más? Uy, es algo duro, no hay ninguno de la alcaldía. Lamentablemente, Bogotá, con la capacidad de respuesta ante una situación de un terremoto que se llegase a presentar, más o menos hablemos de una escala de 6.5, que sea bastante superficial, que llegue a causar bastante daño en Bogotá, así como lo que se ha presentado, no estamos en la totalidad de los bomberos, ni tanto voluntarios ni oficiales del cuerpo oficial de bomberos, para poder atender una emergencia. En este momento Bogotá cuenta solamente con 650 bomberos en 2 turnos. ¿Cuántos millones de habitantes?
¿Cuántos millones somos ahorita? 8 millones aproximadamente, bueno, con todos los que han emigrado. En los emigrantes pasamos unos 10, pero bueno, estamos casi en unos 8 millones de habitantes. No tenemos la capacidad de respuesta ni con Defensa Civil, ni con Cruz Roja, ni siquiera con Bomberos Colombia. O sea, no tendríamos la capacidad. Mire, perdónenme, yo hago una anotación ahí, aquí está donante también le consta. Un día, ahora que hablan de los inmigrantes, un día tomo un taxi y eran como las 9 de la mañana, yo salía de una cita médica temprano y la taxista era una señora un poco extraña y estaba oyendo una emisora de una iglesia cristiana. Entonces yo le dije, ¿usted está en esa iglesia? Me dijo, sí, me dijo, ¿y qué hacen allá? Pero nos enseñan a leer la Biblia, ¿qué quiere decir la Biblia? Y todo, y en ese momento dicen, crecer y multiplicados. Entonces digo la señora, pero en eso sí no estoy de acuerdo, porque es que somos muchos, demasiados. Entonces yo le digo, pues 7.800 millones, me dice, no, mucho más, y con esa mano de venezolanos que están llegando. ¿Se acuerda don Ángel que lo llamé? Le dije, no, yo ya hice lo del día. Ya vuelvo a mi casa porque ya hice lo del día. Pues mencionando el tema de los simulacros y eso, pues quienes tienen oportunidad de ver más de cerca el mapa que está proyectado allí, es los sismos que han afectado a Bogotá. O sea, aquí hacer un poco de publicidad institucional y reconocer al grupo de trabajo que nos acompaña, que hacen todo el estudio, catalogación de la información, que nos da cuenta de cómo los sismos en el pasado han afectado a Bogotá. Entonces cuando se va a hacer un simulacro, normalmente nos llaman y nos dicen, bueno, propongan el escenario, y pues si es local, entonces decimos, bueno, vamos a trabajar con el sismo que más duro le ha pegado a Bogotá fue el de hace 101 años. El pasado viernes se conmemoró ese sismo, un 31 de agosto, de un año que no diré. Hay por ahí una profecía. Un 31 de agosto de un año que no diré, un gran terremoto destruirá Santa Fe. Entonces, sucesivos terremotos destruirán a Santa Fe. Le dicen al padre, dicen que fue una profecía al padre Margallo. Ese sismo generó una intensidad, o los efectos se evalúan como una intensidad 8 en Bogotá. Ese sismo fue a 100 kilómetros, la magnitud 6.7, ese es el más duro. Pero tenemos eventos, el de Colombia-Huila, una intensidad 7. Hay otro mucho más lejano, en Algeciras. Ese sismo de 1827 generó una intensidad entre 7 y 8 en Bogotá. Entonces, para que sepamos que no tenemos que tener el sismo acá para que nos afecte de manera importante. Invitarlos a que entren a nuestra página web. Los que son gomosos de la historia, de los documentos, allí encontrarán pues los registros, recortes de prensa, los documentos. Hay eventos documentados desde 1644. Entonces en ese histograma vemos los sismos con intensidades mayores que han afectado a Bogotá y las distancias desde las cuales han llegado. Igual que pues Carlos, la preocupación he tenido siempre del mensaje que estamos enviando con el tema de los simulacros, porque estamos metiéndole a la gente, sismo, salga a la calle. Hay ejemplos muy claros y creo que podemos tener muy frescas las imágenes del terremoto de México cuando veíamos fachadas enteras desprendiéndose. Y yo cuando veo eso pienso la gente aquí saliendo en el momento del sismo y que empiecen a caer los elementos de fachada que son para los que no están diseñados, porque pues nos preocupamos de que la estructura resista, pero todavía tenemos un poquito cojos los elementos no estructurales. Y entonces allí en un sismo en Lorca, en España, que poco tiembla, hace 7 años murieron 11 personas. La mayoría de ellas fue por elementos de fachada que cayeron. O sea, y las fotos de las calles eran llenas de los ladrillos. Entonces es como que pensemos un poquito mejor y valdría la pena revisar, porque es preocupante eso, el sismo de Venezuela, un sismo a más de 1000 kilómetros que lo sentimos, pero ¿por qué tenemos que salir a la calle? O sea, no nos va a afectar la casa, no nos va a afectar el edificio. Entonces como que cuestionemos, y yo en la oficina particularmente cuando llega el día del simulacro, ¿y por qué tengo que salir? No, yo no salgo. O sea, no es que, pero es que me está llevando allá que hay un árbol que está pues podrido, no me lo digamos al alcalde porque pues lo manda a cortar. Sí, como que uno evalúa mejor los riesgos. Pues yo además no sé si... Y hay gente que sale
y se queda a dormir afuera por las réplicas. Sí. Claro. Pero entonces sí hay una cantidad de cosas que necesitamos revisar. Pues por nuestra tradición católica, todas las camas están entronizadas, o un cuadro del Sagrado Corazón o un crucifijo. Pues a la hora del sismo no lo va a matar el sismo, sino de pronto el crucifijo o el cuadro que está ahí si no está bien asegurado. Entonces hay muchas cosas que podemos hacer para prepararnos y para prevenir que los sismos nos dañen, porque el terremoto no es el que nos daña son las cosas que se nos caen. Listo. Entonces vamos a hablar un poquito ya para finalizar de mitos de los terremotos, porque todos hemos escuchado mitos. Entonces yo les pregunto el mito y ustedes me dicen el que quiera responder si es cierto o es un mito, ¿vale? Pero yo quiero hacer un comentario cordial. Claro, sí. Una de las palabras que han sido secuestradas es mito, y lo tomamos como sinónimo de error o de mentira, cuando el mito es una cosmovisión que le da sentido a la existencia. El mito de Bochica, el mito de Bachuel, el mito de Iguaque, muchísimos mitos le dan sentido a la existencia, y es muchas veces a través del mito como se entiende el territorio. Pero digamos hay un mito hay una idea en la cultura occidental que también es un mito que dice la única verdad es la mía y lo demás son mitos. Entonces hablemos de errores. Bueno, hablemos de errores. ¿Ustedes dicen error o no? En Ciudad de México existe un sistema que le puede avisar a las personas como un minuto antes o dos que va a haber un sismo, ¿cierto o falso? No, o sea, no es cierto que vaya a avisar que va a ocurrir un sismo. El sistema está montado porque, como lo decía Gustavo, el sismo que afectó Ciudad de México en el 85 fue 400 kilómetros. El sonido viaja más rápido que las ondas sísmicas, entonces, ¿qué ventaja se juega? Que detecto el sismo en la costa y pues puedo activar unas alarmas para que la gente pues tenga más o menos un minuto de actuar. El problema es que ese sistema estaba calibrado para esas distancias. Con el sismo del año pasado, ese sismo fue a una distancia mucho más corta, entonces la gente ya no tuvo los 60 segundos que se esperaban, sino solo 10 segundos. Entonces eso toca revisar y replantear esa situación, pero sí se tienen esos que son los sistemas de alerta temprana de sismo para jugar, para tener una ventaja de unos pocos segundos para, por ejemplo, apagar instalaciones críticas, el gas o trenes en algunos sitios. Entonces a eso es que se le apunta, digamos, a ganarle mientras llegan las ondas sísmicas, tener un aviso para poder actuar en unos temas críticos importantes, pero no pretender que la gente salga. Y en Japón a través de los celulares, por ejemplo. Listo. Vale. ¿Cierto o falso? Durante un terremoto aparecen luces en el cielo. Siempre uno lo ve, siempre. ¿Qué opina la ciencia? Bueno, aquí hay gente más científica que yo, pero hay un gas que está presente en la corteza terrestre, que es el radón, y entiendo, y usted me dirá si eso no, que en algunos sismos se producen emisiones de radón que producen esa bioluminiscencia, no bioluminiscencia, una luminiscencia, y que hay, porque es que inclusive hay fotografías. O sea, podría ser. Podría ser. Okay. Presenta y también sonidos. Esa es la siguiente. Sí, porque pues soy una aventajada. Hay unas ondas que por su frecuencia alcanzan a ser audibles, y si uno está en la dirección del rompimiento, de la propagación de la fractura, pues va a favorecerlo, o el efecto doble. Entonces, y por ejemplo las vacas lo sienten antes, y en el campo las vacas se echan al suelo y segundos antes de que llegue el sismo se echan al suelo, y hay insectos, parásitos que sienten mucho antes de esa vibración. Entonces si ven una vaca echando al suelo, se ponen el casco. Cuando vamos a un bar, hagamos una vaca. No sé si hay alguna otra error que la gente tenga frecuente.
Bueno, pues el triángulo de la vida, ahorita lo comentas. Triángulo de la vida. Pero uno, pues que era clásico, era en caso de un sismo hay que pararse en el marco de la puerta. Sí. Ese, y pues creo que hace parte de la evolución que ha tenido la construcción, porque anteriormente sí, pues en las puertas siempre se cuidaba de poner una viga, pues era una zona estructural, pero hoy en día como la construcción la buscamos más ligera, entonces hoy no necesariamente es un sitio seguro. Y otro es que cuando hace mucho calor, a veces hay también esa creencia de que, por lo menos en Manizales, uno escuchaba mucho eso, está haciendo un calor, ¿será que va a temblar? No tiene nada que ver. ¿Y debajo de las escaleras, es cierto que es más seguro o tampoco? Ingeniero Juan Carlos, depende de la escalera. Las escaleras, en teoría, son los lugares de evacuación, ¿cierto? Para otro tipo de emergencias, de incendio, y usualmente se debe diseñar pues, con unos buenos anclajes y demás, pero en muchos edificios las escaleras se consideran elementos menores, como no estructurales, se soportan sobre muros de ladrillo, no sobre la estructura real, y entonces pueden ser de hecho más vulnerables, ¿cierto?, en ese tipo de edificaciones que el resto de la edificación. Y Juan Carlos, el triángulo de la vida, ¿qué es eso? Que uno escucha en Facebook, triángulo de la vida. Bien, bueno, el triángulo de la vida pues realmente no existe aquí en Colombia por nuestra estructura. El triángulo de la vida quiere decir que si yo me hago al lado de esta mesa, cualquier objeto que vaya a caer me va a hacer un triángulo y voy a poderme sostener. Para los organismos de rescate sí existen los triángulos de la vida. Después de como colapsen las estructuras y haya el apilamiento de la estructura, van a caer de diferentes formas. Para nosotros sí existe el triángulo de la vida. Pero si en este momento yo cuento 20 personas, esas 20 personas cada una pesa 50 kilos. ¿Cuánto peso hay ahí? Todos pesan 50 kilos y hay 20 personas. ¿Cuánto pesan? 2 toneladas. ¿Cierto? Ahora, estructura, más o menos una estructura promedio, una plancha pesa 2.7, 2.8 toneladas según la estructura, más o menos. ¿Cierto, profe? Según, puede ser relativo. Según el área. Según el área, por metro cuadrado. Puede pesar 1 tonelada más. Ahora imagínense, entonces, súmenle esa tonelada, súmenle todo eso. ¿Será que esta mesa o esa mesa que está ahí va a soportar ese peso? No lo va a soportar. La pared que ustedes tienen detrás, o la pared que dicen que hagas en esta columna, que aquí va a ser su triángulo de la vida. Nosotros no tenemos, lo puedo decir, por el movimiento, la onda, que venga el sismo, el edificio puede llegar y la pared no sabemos si va para la derecha, para la izquierda, para adentro, para afuera. Entonces el triángulo de la vida como tal no es relativo aquí en Colombia. La estructura Andrébol, sí tenemos en Estados Unidos y en otros países que la estructura Andrébol, y pues esas paredes lo que hacen es partirse, se parten por la mitad. Entonces ahí ya se tiene que ver que sí de pronto puede haber un triángulo de la vida. En los terremotos que se han presentado, precisamente en el de México del año pasado, el apilamiento de muchas estructuras, se pudieron rescatar el personal de los topos, de bomberos y de rescate, de protección civil, sacaron muchas personas en posición fetal, que es la posición en la cual yo debo colocarme, completamente cubrirlo, y sacaron personas vivas. En Haití, el último sobreviviente de Haití, que después de los 10 días que la organización Sinsarac y el grupo USAR internacional dijo no más búsquedas sobrevivientes, al 11º día, en una estructura, en un supermercado, encontraron a un sobreviviente debajo de un cajero, debajo de su mesón, de su caja, ahí resguardado en posición fetal. Pero esas son las teorías que existen. Triángulo de la vida, como tal, nosotros los bomberos y los organismos de rescate no los aconsejamos. Hay muros de contención y vigas que sí son resistentes, que nos podemos resguardar ahí, pero en posición fetal y cubriéndonos la mano. La posición fetal es completamente acostados, no acuclillados. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a pasar a la... ¿Puedo hacer una cuñita pequeña? Claro que sí. No, es que yo tengo un blog que se llama Aguaceros y Goteras, y ya al principio hablé de aguaceros y goteras. Y ahí hay una entrada que se llama Breakdance, por si quieres de pronto poner el link, porque Breakdance son 2 escenarios en un mismo bar, restaurante, un escenario
con preparación y el otro escenario, perdón, uno sin preparación y el otro con preparación. Entonces es muy fácil encontrar aguaceros y goteras, witches, breakdance, y si pones el link ahí para que... Bueno, ahorita lo ponemos. Vamos a hacer la trivia, entonces les recuerdo la dinámica. Vamos a hacer 4 preguntas y 4 premios, que es un mod del día de hoy, que es terremotos. Entonces, la idea es que yo, o si ustedes tienen alguna pregunta que sea puntual sobre el tema de terremotos, puede ser que hayamos hablado o no hayamos hablado hoy, y ustedes levantan la mano y ustedes mismos deciden quién responde, para que yo no esté aquí sesgado escogiendo a mis amigos. Entonces, si la primera pregunta la hago yo. La primera pregunta es... solo quería... Tienen que ser ambas cosas. ¿Cuál es la magnitud del sismo más fuerte registrado en la historia y dónde ocurrió? ¿Y cuándo? O sea, ¿cuándo, dónde y la magnitud? En la historia, pues, del registrado. En Valdivia, Chile, 1960, 9.6. ¡Bravo! Muy bien, la respuesta era Valdivia, Chile, 1960, magnitud 9.3, 4. 5, 6. Ha sido el sismo más fuerte registrado en la historia reciente, pues. Deben de hacer también una cuña ahí. Cuña. Perdonen el atrevimiento. Uno de los sismos más fuertes registrados, o que por lo menos se calcula que tuvo magnitud 9, fue el de Tumaco en 1906. El maremoto. El maremoto de Tumaco en 1906. ¿Y por qué lo resalto ahora? Y lo decía yo en una reunión a la cual nos invitó hace poco el nuevo ministro de Ambiente. Porque ustedes saben la situación crítica de Tumaco en este momento. Y resulta cuenta ese actor central del territorio, que es el tsunami. Y un tsunami en este momento en Tumaco tendría el efecto de Peñalosa en el Bronx. Entonces, cualquier plan sobre Tumaco tiene que tener en cuenta esa realidad. Después, en el mismo sitio vino el epicentro desde 1979, que fue antes del de Popayán, y que se sintió, yo lo sentí mucho más fuerte y mucho más largo que el de Popayán. Y el de Pedernales en Ecuador, por ejemplo, también. Entonces, un actor del territorio en zonas sísmicas tiene que ser el sismo, y si son zonas costeras tiene que ser el tsunami. Pero sobre todo con ese antecedente. Hasta ese momento, y hasta el de Valdivia, el más fuerte que se había registrado, posiblemente el de Tumaco en 1906. Listo. ¿Tienen alguna pregunta o la hago yo? Bueno, vamos. Mencione tres fallas tectónicas cercanas a Bogotá. A ver, ustedes escojan a alguien que esté levantando. ¿Alguien? Primera vez que nos pasa que nadie sabe la respuesta. ¿Nadie? El sistema de fallas del Frente Frontal de la Cordillera Oriental, que es el sistema de fallas de Piemonte y Llanero, el sistema de fallas de Algeciras, más o menos al centro de las fallas hacia las fallas del Valle del Magdalena. ¿Qué opinan? ¿Sí? Sí. Muy bien, aplausos. Siguiente pregunta. ¿Hay algún límite máximo a la magnitud que puede tener un terremoto, y cuál sería esta?
Aquí. Aquí hay una persona. Pues yo pienso que no hay límite y que los límites que hemos puesto pues nos los han venido dando pues los sismos históricos, pero pues no hay límites, pueden ocurrir más de mayor magnitud. Correcto. ¿Correcto? Muy bien, un aplauso por favor. O sea, se habla que la magnitud es una escala abierta. El máximo terremoto que se ha registrado instrumentalmente es el de 9.5-9.6 de Valdivia. Hay personas que dicen que, se especula que pues, un sismo de mayor magnitud, pues la longitud de la ruptura sería tan grande que se llega a afirmar que un sismo de magnitud 10 o más pues partiría en dos la Tierra, pero pues creo que las distancias y las áreas, o sea, cada vez conocemos mejor y pues el sismo de Japón, por ejemplo, sin un área muy grande, fue una magnitud 9.3 comparado, por ejemplo, con los más de 1000 kilómetros que rompió el sismo de Indonesia 2004. Entonces lo que hoy en día aceptamos es que no hay límite en la escala de magnitud y no hemos registrado pues más allá de ese sismo de... No, correcto, se lleva el vaso. Muy bien, listo. Siguiente, última. Va a tocar más fácil porque ha estado compleja la cosa. Pero todos ustedes, pilas ahí, el que ustedes elijan. Porque van a levantar la mano mucho. Además que lo hablamos hoy. ¿En qué fecha y qué magnitud ha sido el sismo más fuerte registrado en Bogotá? Se mencionó hoy. Hay una persona. ¿Qué magnitud? No, que no. Entonces acá los expertos. No fue. Al lado ya levantó alguien la mano, profe. Sí. Sí, pero ¿en qué fecha? ¿En qué fecha? ¿En qué fecha? Ustedes decían quién responde y solo esa persona responde. Allá. Julián. Allá atrás. ¿No? Que no. La fecha estamos bien. Se mencionó magnitud y se mencionó intensidad. Entonces, no confundamos las cosas. Nosotros que podemos aceptar o intensidad o magnitud. Intensidad en Bogotá o magnitud en Chile. Aquí. De 8.7 a 100 kilómetros. Acá. Que visiten la página de... Vamos a cambiar la pregunta porque ya incluso pueden haber buscado en Google. La magnitud estimada 6.7 para el sismo y la intensidad 8 en Bogotá. Ese sismo generó intensidad 10 en Villavicencio y San Martín en Meta. Que eso también es importante tenerlo en cuenta. Los sismos que nos van a afectar Bogotá no solo afectan Bogotá, van a afectar muchos pueblos de la región. Entonces el tema del déficit de bomberos y de atención va a ser más crítico. Es que eso lo vimos en Quetame. En Quetame vivimos esa situación y muchos de nosotros nos desplazamos a Quetame para ese movimiento sísmico. Acuérdense que fue un sábado a las 3:45, 1:40 de la tarde, que fue bastante. La Lotería de Bogotá, algunas fachadas y algunos edificios tuvieron daños en esa estructura, entonces hay que mirar todo lo que nos puede afectar. Yo quiero hacer una acotación aquí, algo muy importante. Ustedes en sus universidades, en sus puntos, ustedes tienen planes de evacuación, planes de emergencia. Yo quiero preguntar cuántos de ustedes en sus casas, con sus familias,
tienen planes de evacuación, puntos de encuentro y, lo más importante, un kit de supervivencia. Lo decía el profesor hace un momento, aquí nosotros vamos a vivir en un terremoto, si se llega a presentar en Bogotá, nosotros vamos a vivir saqueos, y nosotros estamos preparados, no nosotros como bomberos, ustedes como comunidad están preparados para aguantar 4 o 5 días para alimentar a su familia, tienen la suficiente agua en sus hogares, se han reunido con sus familias, porque si mi casa colapsa, yo tengo que mirar con cuál de los 3 familiares me voy. Lo han hecho, se han reunido, tienen los kits de supervivencia, no el kit de emergencia. Un kit de emergencia cualquiera lo puede tener, incluso hasta en el carro. Es el kit de supervivencia. Es un kit de supervivencia, donde usted debe estar preparado. ¿Lo tenemos? No. Kit de supervivencia, vamos a hablarlo rápido. Pues obviamente, si es un adulto, ¿cuántos litros de agua tiene que tener por lo menos para 8 días? ¿Cuántos alimentos o alimentos no perecederos tiene que tener para poderse alimentar una persona en 8 días? Acordémonos que si hay un terremoto en Bogotá y ya con estudios, los diferentes sismos, si en este momento se llega a presentar un movimiento telúrico de 7.2 y lo hemos hecho en simulaciones y en simulacros, la primera tandada de muertos que vamos a tener pasan los 4.500 muertos y pasan los 8.000 heridos. Y estos se han hecho en simulacros, eso es una estadística que tenemos en simulacros. En el último simulacro internacional que realizamos con diferentes países que vinieron aquí a Bogotá y se hizo la organización en el Parque El Salitre, en diferentes puntos, se ha contemplado esa densidad, porque lo han dicho los especialistas aquí de la materia. No estamos preparados si nuestras edificaciones no cumplen con la norma. Nuestras casas están verificadas, están centradas, no. Un kit de supervivencia que puede tener agua, alimentos no perecederos, ¿cierto? ¿Qué más? Ropa, medicamentos, linterna, un radio. ¿Qué tipo de radio? AM, FM, pilas. No, pero es que mi celular sirve. Se cae la señal, no importa, pero mi celular tiene linterna, ¿sirve? Sí, tiene batería. ¿Sirve mi celular para alumbrarme en un terremoto? No sirve. ¿Por qué no sirve? Pero en el momento, estamos aquí en el terremoto, ¿serviría en este momento para alumbrarnos? Por favor, actívenlo. Exactamente, en átomos volando de ver antes que vida con llamas escribimos. ¿Olemos gas? No, hay ruptura de gases y automáticamente al prender el celular o activar eso, vamos a salir volando. Entonces no nos va a servir el celular. Así es, generan explosiones. ¿Qué más debemos tener en el kit de supervivencia? Un silbato, una brújula para orientación. Se los digo por experiencia y de pronto la doctora me pueden decir, en un movimiento telúrico se levanta mucho polvo, mucha tierra y uno queda desorientado, no sabe dónde está parado realmente, la desubicación. Si quieres ser notificado cuando salga un video nuevo, suscríbete a nuestro canal oprimiendo el botón rojo y después la campanita.